Ahí está. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Ya. Vamos a iniciar esta clase, pero antes voy a hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada. Y la clase pasada entramos en más detalles sobre lo que ya hemos visto antes, sobre las neuronas, pero en particular sobre la sinapsis neuronal. Hablamos de esta cantidad de niveles de complejidad que se empiezan a sumar. Las neuronas tienen su soma con una inmensa cantidad de prolongaciones de dendrita. A su vez, los axones pueden asociarse a otras neuronas, a las dendritas de otras neuronas y generar redes. Este es el gran punto del sistema nervioso central, el sistema nervioso en general, de los organismos que forman redes. En la página del curso les dejé un video que pueden ver de los pulpos, ya que son organismos que tienen un sistema nervioso muy interesante, muy complejo, y se dice que son, entre comillas, más inteligentes animales junto con los delfines y los primates, pero en términos de la complejidad del sistema nervioso y de cómo se integra, en ese sentido inteligente, no en el sentido de hacer un test de inteligencia, sino que de cómo se integra el sistema nervioso central y cómo responde al ambiente. ¿Han escuchado ustedes sobre la inteligencia emocional? No sé si son conceptos de la psicología, pero tiene que ver también con que la inteligencia no es simplemente la habilidad de algo, sino que es en el fondo integración y capacidad de adaptarse a circunstancias. En esos parámetros más o menos que uno podría definir la inteligencia. Entonces, los seres vivos que tienen sistemas complejos y que estos sistemas nerviosos son complejos y están muy interrelacionados, generan una integración potente. Y eso es lo que vimos y eso se da en las neuronas. Hay una gran cantidad de interacciones entre una neurona con muchas neuronas y a su vez interactúa con otras. Acá mostramos la idea de que hay neurotransmisores, ¿cierto? Hay moléculas que participan en esta comunicación química, también hay una comunicación eléctrica. Y hablamos acá que por ejemplo, hay una cierta cantidad de tamaño de poros o canales que permiten pasar ciertas moléculas de una célula a otra célula. No todo, no es una cosa que pase cualquier molécula, está súper especificado. Hablamos de que esta red de neuronas fue descrita antiguamente desde el punto de vista morfológico, con histología, con mucho detalle, distinguiendo células, y esto empezó a generar esta tremenda característica, sobre todo de los primates, bueno, muchos animales también, de que están muy interactuando con una capacidad interactiva muy grande entre las células. Les conté este caso de Otto Loewi, que descubrió y que propuso a los neurotransmisores como compuestos químicos que mediaban eh, en este caso la unión neuromotora, o sea, entre neurona y músculo, que también hay una sinapsis neuromotora, y que esa sinapsis, esa estimulación del corazón, está mediada por neurotransmisores. Seguimos hablando sobre la sinapsis química, por un lado, y la física, y de las distintas características de la sinapsis, los receptores involucrados. Por ejemplo, hablamos de que la sinapsis eléctrica es verdadero cable eléctrico, como una conexión física, a través de las gap junction, que son estas proteínas que unen y conectan con un verdadero tubo, ¿cierto?, a dos células. Y hay una corriente eléctrica, hay una potencial que viaja, un potencial de un impulso nervioso, una depolarización que se mueve según la célula, y en este caso es muy rápida, no hay elementos mediadores. Sin embargo, igual hay un decaimiento de la señal eléctrica, pero es una señal eléctrica rápida que tiene ciertas ventajas. Ahí están las conexinas, estas proteínas de membrana que forman canales.
Hablamos de estos ejemplos de la sinapsis eléctrica, de las ventajas que tiene en términos de respuesta rápida, una respuesta que no es procesada, una respuesta que tiene muchas ventajas adaptativas en los seres vivos para responder a, por ejemplo, un riesgo de depredación, que puede ser un depredador que acecha sobre una presa, pero también le permite a las presas ser muy eficientes en ser ellas depredadoras y capturar a su vez, ¿cierto?, a otras presas. Pero las sinapsis químicas tienen también otras ventajas. Mientras esta eléctrica rápida no tiene capacidad de modulación mayormente. Es muy poco flexible, no hay tanto control. En la química es mucho más posible, en la mediación, hablamos de estos calamares de río, del mantis, eso lo pueden ver después, ya lo vimos. Eh, em, Aquí estuvimos hablando sobre eso, también estas propiedades y técnicas que se ocupan actualmente para medir la conexión. Eh, Hablamos también de la vía aferente, que es lo que más hemos hablado, ¿cierto? Desde el sistema de percepción, en la piel, por ejemplo, y las neuronas forman conglomerados de neuronas que forman los nervios, y esto llegan a un sistema que puede ser de procesamiento, o puede ser un sistema más bien de vínculo directo que va a una vía eferente, donde el impulso inerva músculos, terminaciones musculares, que estas terminaciones musculares lo que hacen es estimular digamos, la neuromotora, la que llega al músculo, en la que estimula la contracción del músculo. Vamos a ver mañana la contracción muscular. La neuromotora, que es una parte un poquito más específica de esto, que tiene que ver con cómo se, se responde finalmente. Bueno, seguimos hablando de estas sinapsis, ¿cierto? Química, pero centrándonos más en la sinapsis química ahora, particularmente por sus características, ¿cierto? Que es una señal más, tiene más elementos de por medio, más intermediario, sobre todo el calcio, por ejemplo, que una vez que el potencial de acción, el impulso nervioso, viene bajando desde el soma de una célula, de una neurona presináptica, el potencial de acción alcanza el terminal de esa neurona, que podemos llamar presináptico, y eso estimula una depolarización en esa área, eh, y los canales dependientes de voltaje de calcio se estimulan y estos ingresan calcio. Esos calcios se van a unir a las vesículas, van a generar algunos cambios, y esto después desencadena un proceso de exocitosis de estos neurotransmisores que están dentro de la vesícula y se liberan al espacio entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica, y el neurotransmisor va a unirse específicamente con un receptor específico para ese neurotransmisor, y eso va a desencadenar también un proceso de polarización, y desencadena también el potencial de acción que se propaga. ¿Ya? La química de esta sinapsis está ahí, mediada por los neurotransmisores. Eh, Acá les conté que, claro, en el caso de la unión, eh, pueden haber también distintos tipos de receptores. En el caso de la unión química, o sea, ya lo vimos antes, ¿cierto? Hay un entrópico que el mismo neurotransmisor puede estimular directamente a un canal, y ese permite la entrada de sodio, o puede haber algunos neurotransmisores que estimulan primero a un mediador. Acá vimos las características de los neurotransmisores, las enzimas que participan en su degradación, y reciclaje, los tipos de receptores, en fin, hay mucha información sobre esto. La farmacología se ha profundizado bastante en esto para el tratamiento de distintas eh, patologías o procesos que se intentan reforzar o se intentan producir.
Aquí empezamos a hablar un poco más el tipo de sinapsis químicas que pueden ser excitadoras, que excitan, o inhibitorias. En cambio, las sinapsis eléctricas no tienen esta dicotomía, o sea, hay una respuesta más del todo nada en la sinapsis eléctrica, en cambio aquí tenemos distintos tipos de respuestas. También hay una característica que las sinapsis químicas tienden a ser unidireccionales, pero esa una unidireccionalidad puede ser excitatoria o inhibitoria respecto de la neurona postsináptica. En cambio, las sinapsis eléctricas pueden ser bidireccionales, pueden desencadenar un proceso que, por ejemplo, la neurona postsináptica puede estimular a la presináptica. Ese tipo de cuestiones, como son cables, la corriente puede ir de aquí para allá. En cambio, en la química, entre comillas, son cables. Pero en cambio, en la ciencia química hay un proceso totalmente distinto de comunicación. Y eso, claro, la sinapsis química entonces dan todas estas posibilidades de regulación, de modulación respecto a sus propiedades. Y sobre todo en términos de desarrollar habilidades complejas en los organismos que tienen sistemas nerviosos, y tiene que ver con este hecho de que esta sinapsis química provee de posibilidades de plasticidad y desarrollar otros procesos, procesos, emergen a partir de esta cuestión química de las partes, ¿cierto? Emerge otro fenómeno que emerge y es, por ejemplo, el aprendizaje, que tiene a su vez otra ventaja adaptativa para los seres vivos. ¿Okay? Eso hablamos de la excitabilidad, la excitación, que la excitación es cuando aumenta la probabilidad de que una célula genere un impulso, o si la célula ya está generando, la excitación provoca un aumento de la frecuencia de impulso. En el fondo es potenciar, mantener y prolongar la excitación de una célula a la otra. En cambio, la inhibición es lo contrario, hay una disminución. Una neurona presináptica va a traspasar un elemento químico a la neurona presináptica, pero no hacia aumentar la propagación del impulso, sino que hay que disminuir. Entonces, esos dos tipos de sinapsis químicas están ocurriendo. ¿Ya? Estas sinapsis, que pueden ser de tipo excitatoria o inhibitoria, pueden afectar a una neurona postsináptica, y de la combinación de estos dos tipos de sinapsis emerge una respuesta global, que es como sumas y restas. Y eso genera un potencial de acción o no lo genera, va a depender. Es muy variable, o sea, aquí depende de la frecuencia, de la cantidad de neurotransmisor, de la cantidad de tipo de excitaciones y también del tipo y número de inhibiciones. Entonces hay una globalidad, una integración. Aquí la idea era mostrarles la típica sinapsis química en que se libera un neurotransmisor excitatorio, como el glutamato. Hay un receptor del glutamato que estimula el ingreso de sodio, y eso produce entonces una depolarización y se inicia el impulso nervioso en la célula postsináptica, se gatilla potencial de acción. Y ahí avanza el impulso nervioso. En cambio, hay otras sinapsis químicas en las cuales el neurotransmisor es un neurotransmisor inhibitorio. GABA, por ejemplo, que interactúa con el receptor GABA, y esto desencadena el ingreso de cloro a la neurona sináptica, y eso aumenta el diferencial digamos, aumenta la electronegatividad al interior de la neurona sináptica, y eso lo que hace en el fondo es alejar la posibilidad de que se despolarice. Entonces la neurona está hiperpolarizada,
con menos posibilidades de romper, y eso es inhibitorio. ¿Okay? Hablamos de que hay eh, potenciales postsinápticos excitatorios, son trenes de excitaciones, o sea, conjunto de excitaciones, los llamados EPSP, que son estas potenciales postsinápticos excitatorios, está en plural, son varios, y puede recibir varios de ellos. En la parte B de la figura aquí tenemos lo excitatorio, que es un estímulo, y lo interesante acá es que se pueden ir sumando. Y en efecto, cuando son más regulares, cuando van uno detrás del otro, pueden sumarse. Y también pueden alcanzar niveles que a lo mejor no son exactamente lineales esta suma. Pero por otro lado puede pasar lo contrario también en los IPSP, o sea, los potenciales postsinápticos inhibitorios, en lo contrario, y en ellos lo que ocurre es que también estímulos, por ejemplo, la estimulación con un neurotransmisor tipo GABA, uno tras otro genera entonces una suma, pero negativa, de divisiones. Entonces hay un balance entre estos efectos que son excitatorios y que son inhibitorios. Y ahí está ocurriendo entonces una cosa que es la integración neuronal, ¿ya? Que es la acumulación de estos efectos y la neurona llega a una cierta integración. Un proceso principal que ya sabes entonces es esta integración. Eh, no es una suma exactamente algebraica de los potenciales sinápticos. Eh, Aquí está un esquema que a mí que encuentro muy bonito porque nos muestra en verde cómo llegan excitaciones a una dendrita en el soma, en el soma de esta neurona, pero también llegan terminaciones inhibitorias. Y eso está ocurriendo al mismo tiempo en la misma neurona. Y eso genera en el soma un estado, ¿cierto? Un estado general, finalmente de balance iónico, que puede gatillar y desencadenar una diferencia de potencial tal que en el cono axónico puede gatillar o no gatillar la respuesta de construcción del impulso nervioso. Y en ese punto se dice que es más bien digital el proceso porque se desencadena y no para. Parte en el cono axónico y luego de ahí en adelante no se para, sigue. Pero antes sí está toda la población. Si hay muchas estimulaciones inhibitorias, por ejemplo, más de las verdes, este soma va a estar con muchas cargas negativas, va a estar hiperpolarizado, entonces va a estar con menos posibilidad de que se depolarice, entonces va a estar, digamos, silenciada, por llamarlo de buena forma, esa neurona no va a transmitir ningún impulso. Pero si son más globalmente las terminaciones excitatorias, finalmente sí se va a lograr alcanzar la condición para que se depolarice y se transmita un potencial de acción tal que se pueda estimular el axón. Entonces hay unos balances. Hablamos de que los niveles de complejidad del sistema nervioso son enormes. Y, por ejemplo, todas estas células multipolares, neuronas multipolares, interactúan de diversas formas. Hay reacciones entre la clásica, que es axodendrita, ¿cierto? Como lo hemos visto mucho, que es la dendrita llega o sea, el axón de una dendrita llega, el axón de una neurona llega a la dendrita de otra neurona, de una neurona postsináptica. Pero a veces pasa de que no llega directamente a las dendritas, que son las prolongaciones del soma de una neurona, puede llegar directamente al soma, que es como la parte central de la neurona, no exactamente a su dendrita, más cerca del núcleo de la neurona. Pero también se pueden dar que algunas axones interactúan con el axón de otra neurona. También puede ocurrir. Y lo otro es que se provocan interacciones dendrita-dendrita, muchas también de estas hay. Digamos que la dendrita de una neurona y no el axón interactúa con la dendrita de otra neurona.
esta cuestión está tan imbricada que genera todas estas combinaciones. Eh, bueno, esa es una parte más bien morfológica, ¿cierto? Que le agrega Profe, complejidad. ¿Sí? en la diapo anterior, con los tipos de conexiones entre neuronas, ¿hay alguna de esas que todas se transmiten el impulso con la misma velocidad o hay alguna que sea más rápida? A ver, no tengo ese dato de la velocidad. Porque si Eh, tiene que alcanzar un punto como de el umbral para que se junte todo en el cono axónico, si el impulso llega Ujú, casi directamente al cono axónico, claro, ¿se sí, transmitirá más tienes rápido? razón. Yo tengo la intuición, no tengo el dato, de que la axoxónica debiera ser la más rápida, porque, no, porque se está estimulando, se ha evitado, digamos, el pasar por la estimulación al soma, se estimula directamente al axón. Entonces eso genera que ya se estimuló muy rápidamente la neurona postsináptica. Ya. Yo pensaría que es la más rápida. Ahora, el rápido también va a tener que ver con cómo es la liberación de las vesículas, de la cantidad de receptores que puede tener. Ahora, en el axón no está la misma cantidad de receptores que en la dendrita. Entonces, la Ay, distribución de los receptores se da más en la dendrita. Entonces, si bien puede que el proceso sea más rápido, a la larga puede que no sea tan rápido, porque tienes menos elementos de comunicación. Así que yo creo que yo pensaría que la axoxónica, porque no está mediada por toda la activación que hay que tener en el soma. Pero por otro lado está el hecho de que el axón no es propiamente la estructura que está encargada de recibir el estímulo. Son más bien las ay. dendritas. Yo creo que hay Y que tiene una verlo. pregunta en el chat. Ok, dice el profesor, ¿de qué depende el decaimiento de la depolarización? A ver, el decaimiento de la depolarización. Eso lo vimos. O sea, cuando se depolariza una neurona, se depolariza porque se abre los canales dependientes de sodio, ¿cierto? Eso se abre y entra. Pero ¿qué pasa para que se pierda la depolarización? Se abren los canales de potasio que liberan los iones de potasio y eso genera la repolarización. Entonces, el decaimiento de la depolarización, en el fondo, es la repolarización. Ya, esa es tu pregunta, Eli, ¿cierto? Eso lo tenemos en la clase anterior, donde tenemos esta curva en que nosotros tenemos una célula que está depolarizada a menos 70 milivolts. Hay estímulos, pequeños estímulos sensoriales o de la neurona presináptica que estimula, se alcanza a menos 55 más o menos milivolts y se gatilla, ese es el umbral, se gatilla la depolarización, se gatilla la apertura de los canales dependientes, de canales de sodio dependiente de voltaje, de voltaje que ingresan una gran cantidad de sodio, pero a los milisegundos se abren los canales de, 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 de voltaje, de canales de potasio dependiente de voltaje, que se abren, son un poco más lentos, se abren, pero empiezan a llegar los iones de calcio que son positivos, perdón, de sodio, químicos de potasio que son positivos, los elimina, entonces finalmente se pierde esa depolarización y se repolariza. Entonces, a eso se refiere con decaimiento de la depolarización. Ya, eso está ocurriendo en cada momento de donde hay una estimulación y luego la célula, como les contaba yo, la neurona, la dendrita, va a tender siempre a mantener a las células depolarizadas. Y esto lo hace la bomba sodio de potasio por otro lado, permanentemente, con gasto de energía, tratando de mantener la diferencia potencial. O sea, la pega de una neurona es estar depolarizada, porque el hecho de estar depolarizada va a permitir que se estimule. ¿Qué hacen algunos venenos? ¿Ustedes saben lo que hacen algunos venenos? Algunos venenos son muy complicados porque
son porinas. Y lo que hacen son poros, agujeros tremendos en la célula, que echa a perder todo este balance. ¿Cierto? Si ustedes agregan un veneno. Voy a volver a hablar, disculpen, se me olvidó grabar. Esta es la segunda parte después del corte de internet. Y en el resumen, nuevamente, estamos hablando de la plasticidad sináptica que se puede medir o es influida por la fuerza sináptica. Entonces uno trabaja más bien con la fuerza sináptica. Plasticidad eh, eh, es consecuencia de estas variaciones en la fuerza de la sinapsis. Y tenemos entonces nosotros que la fuerza de la sinapsis puede deberse a que el neurotransmisor, que sabemos que en la sinapsis química es muy importante, el neurotransmisor puede que esté en menor cantidad, que haya poco, que se almacene poco, y finalmente que se libere a distintas velocidades. Podemos tener también que en la neurona postsináptica ese neurotransmisor puede aumentar o disminuir en diferentes circunstancias. O sea, en el fondo, otro nivel de variación es que la interacción con la neurona postsináptica, el neurotransmisor, va a poder interactuar variablemente, en términos, por ejemplo, que hay menos receptores, los receptores pueden estar en distintas cantidades, con distintas capacidades de asociarse al neurotransmisor. Entonces eso va generando más variaciones en la fuerza de la sinapsis. Y incluso la transmisión mediada eléctricamente puede verse alterada. En cambio, estamos hablando siempre aquí de la química, pero de la sinapsis química, pero hay condiciones, por ejemplo, pH, que puede ir variando las concentraciones del calcio necesarias para que haya una sinapsis de ciertas características. Se puede entonces dar esa situación. Hablamos también de dos fenómenos que son muy, muy importantes acá, que son la eh, facilitación y la antifacilitación, o también llamada depresión. ¿Qué ocurre? Lo que les contaba yo, que hay, por ejemplo, tren de estímulos. ¿Mm? Y esto es una forma en que se mide en realidad también empíricamente la fuerza de la sinapsis, que a través de esta facilitación y la antifacilitación, uno puede medirla. Y por ejemplo, ante el mismo tren, un mismo tren de estímulos, o sea, ¿qué se refiere con tren? Un estímulo, por ejemplo, eléctrico, que uno lo puede hacer con un electrodo y que lo inserta en una neurona viva y uno te genera un impulso eléctrico. Y supongamos que esos trenes son de 1 milisegundo separados, supongamos, o 3 milisegundos de separación, que uno estimula una neurona presináptica. ¿Qué pasa si uno ahora tiene un electrodo y mide el potencial en la neurona postsináptica, y uno puede encontrarse con algo como lo que está aquí abajo, en que la membrana se depolariza, entonces tenemos un nivel de voltaje que sube, pero si se fijan, está aumentando un poquito más, cada vez más. Es más alto este último que el primero, siendo que hemos tenido la misma frecuencia de estímulo, el mismo tren de estímulo. ¿Por qué más alto este último que este primero? Deberían ser todos iguales, pero no son iguales porque se produce este fenómeno de facilitación sináptica. Y es un aumento de la amplitud de los potenciales postsinápticos en respuesta a impulsos presinápticos sucesivos. Esa es la clave, sucesivos. Y ahí se produce facilitación. Ya, eso ocurre en una cierta situación. Pero en otra situación, ante la misma estímulo, el mismo tren de estímulo, a algunas neuronas les pasa lo contrario. El segundo estímulo tiene una excitación menor, en términos de la amplitud de potencial, del potencial digamos, se depolariza menos. Cada vez se va depolarizando menos. Una disminución de la amplitud del potencial postsináptico con impulsos presinápticos sucesivos, en este caso, a diferencia del anterior, es la antifacilitación sináptica o depresión. ¿Ok? Y aquí hay una cosa que tiene que ver con
cómo ocurre esta sinapsis química y la importancia que pueden tener el calcio. Tanto la facilitación sináptica como la antifacilitación resultan en cambios en la cantidad de neurotransmisores liberados por el impulso. Ahí está, ahí tiene que ver eso. Aquí, esto ya no resume porque lo agregué para complementar este mensaje ya del proceso de facilitación y antifacilitación. Esto seguramente ustedes lo han visto antes, pero es el proceso de cómo el potencial de acción llega al terminal axónico. El potencial llega a ese terminal, los canales de calcio, dependiente de voltaje, se abren, entra a la neurona presináptica el calcio, y el calcio se une a las vesículas con neurotransmisores que están dentro con neurotransmisores, y las vesículas se mueven hacia la membrana. Ahora hay un movimiento ahí, hay un tráfico vesicular, que las vesículas se mueven hacia la membrana, los neurotransmisores luego, ahí hay una interacción, ¿cierto?, entre la vesícula y proteínas de membrana, que generan un fenómeno que es como el docking que se une, que se interactúan, y los neurotransmisores entonces son liberados por exocitosis, los neurotransmisores se unen a los receptores de la neurona postsináptica, y esto se genera una señal. ¿Qué ocurre? Que tras muchos impulsos, por ejemplo, vienen muchos impulsos, vienen muchos potenciales de acción, voy a ocupar el lápiz acá, acá supongamos que tenemos muchos potenciales de acción participando y llegando uno tras otro el tren, ¿cierto? Llega el tren con varios potenciales de acción. Entonces este sistema de entrada de calcio empieza a ser como abundante. Entonces, ¿qué pasa? De que entre un potencial de acción que viene y otro, puede irse acumulando calcio. Supongamos que el primer potencial de acción acumuló 5, por decir algún número, 5 niveles de calcio. Y ese nivel de calcio de 5 genera unión a las vesículas, y pues, que se movilice la vesícula y se libera por excitocina y neurotransmisor. Pero supongamos que de esos 5 quedaron 2 calcios por ahí que quedaron en el citosol, que no participaron en este proceso de movilización de la vesícula. Y cuando llega el segundo potencial de acción con otros 5 niveles de calcio, ya no va a tener 5, porque no va a haber 0, va a haber 2 remanentes, entonces va a haber 7, por llamarlo de alguna forma, niveles de calcio. Y si llega uno tercero y luego tenemos un superávit, por ejemplo, de 2, ya vamos a tener más, ¿cierto? Va a quedar 4, no, 5, vamos a tener 9. Entonces se empieza a generar, dado que se acumula el calcio, este potenciamiento, y vamos a tener más y más y más calcio disponible para liberar más y más vesículas. Ahora, todo va a depender de si hay muchas vesículas o no. Pero lo que nos quiere decir este fenómeno de calcio residual, que es la base del potenciamiento, es que hay lo que se llama el calcio residual, entre potenciales de acciones que son sucesivos. Cuando se estimula mucho, entonces se produce este potenciamiento del calcio residual. Ahora, ¿qué pasa con la antifacilitación? Puede pasar lo siguiente, que tras tantos estímulos, las vesículas se pueden acabar. Y ahí pasa lo contrario. Tenemos muchos potenciales de acción que llegan, un tren de estímulos que llegan, y a lo mejor pasa inicialmente, tal vez, dependiendo de cómo esté la situación, que haya un potenciamiento, pero a la larga lo que podría ocurrir es que ya no hay tantas vesículas. Y si antes teníamos 20 vesículas y se liberaban, y se iban regenerando también las vesículas, pero puede haber un déficit permanente. Cada vez hay menos vesículas que liberar. Entonces, finalmente, eso termina por generar una antifacilitación. Aquí en vez de, o sea, de hecho, el calcio residual podría tener que ver con eso, pero porque se estimula demasiado el trabajo, pero en esencia la antifacilitación quiere decir que
no hay suficiente vesícula para poder estimular, a pesar de que lleguen estímulos. Y ya no es capaz de estimular a la neurona postsináptica. Entonces eso tiene que ver con lo que se llama la probabilidad de liberación de las vesículas, que en el caso de la antifacilitación o depresión va disminuyendo, aunque esto varía también de neurona a neurona. Acá quería mostrarles, esto también lo agregué, es lo complejo que es son estas vesículas. Ustedes tienen que haber visto en biología celular algo de este tráfico celular. Yo no quiero entrar en este detalle, no, este curso no es de, de, de neurobiología, pero sí, el mensaje es que es muy complejo, hay neuronas, y estos son los detalles, ¿cierto? Que se están estudiando mucho también por las enfermedades neurodegenerativas. Hay proteínas clave en la membrana de las vesículas que llevan en su lumen muchos neurotransmisores que sirven de anclaje. Así, a la derecha, como se ve, este complejo que se une a la membrana y libera el neurotransmisor. Entonces, estas etapas son súper clave para cómo es el estímulo nervioso progresa, se inhibe o no se inhibe. Lo que quería mostrarle acá es que también están los detalles de este proceso, en donde nosotros tenemos acá, en la primera parte, tenemos que las vesículas sinápticas están, fíjese cómo están, esto es muy bonito, están aquí unidas por actina. Y también hay unas proteínas que se asocian a la actina, que son las sinapsinas. Entonces las vesículas están como agrupaditas un poco. Resulta de que cuando llega un impulso y que depolariza la membrana, se produce la entrada de calcio y hay una fosforilación de, de las sinapsinas, lo que permite que estas vesículas, todo esto, se muevan. Van a avanzar, estas vesículas van a avanzar, se van a unir a la membrana de su proteína, y esta parte donde se mueven todas las vesículas se les llamaba piscina de reciclaje, o sea, hay como un espacio de reciclaje, porque ahí van a después a prepararse para ir a interactuar con la membrana. ¿Y qué ocurre? Entonces hay por esto acá, aquí luego, ¿qué pasa? Es que se van a- a interactuar con este complejo. Acá hay un complejo en la membrana donde se une la vesícula en la entrada de calcio a través de estos iones. Ahora, cuando se produce la entrada de calcio también, los canales activados por voltaje, se desencadena la exocitosis, y porque se une a una proteína especial de membrana que se llama la sinaptotagmina, y ahí se va a producir finalmente la fusión. Y hay otra proteína mediadora, que es la colapsina, que está implicada en la inhibición de la entrada de calcio a través de canales de calcio y aumento de la presión de la superficie de canales de sodio. Este es otro elemento más externo que tiene que ver con una proteína que inhibe la entrada de calcio. Es muy complejo esto, ¿no? Muy bonito también porque se está viendo qué importancia tienen todas estas vías de comunicación y la relevancia que puede tener en cuando falla este sistema, como se ha visto que da cuenta de enfermedades. Pero lo que quería contarle es de que el mensaje acá es que es variable la cantidad de vesículas, es variable la cantidad de neurotransmisores del interior. eh, Están todos estos elementos moduladores que generan justamente capacidad moduladora de la sinapsis. Eso es lo que pasa con la sinapsis química. Entonces tenemos por un lado a lo mejor excesos de calcio que van a potenciar este sistema y van a generar entonces potenciamiento, pero si no hay un reciclaje adecuado, si no hay suficiente producción de vesícula, se va a producir un debilitamiento de la señal. Aquí quería contarles también algo nuevo,
algo que no le indiqué en la clase pasada, que es lo de otros factores que también influyen en la fuerza de la sinapsis. Ya tenemos que se puede producir, lo que está aquí en A, que hay mayor o menor cantidad de sitios de liberación. Sabemos que las vesículas se unen a estas proteínas docking, que se llama, que están en la membrana, donde se anclan. Puede que una neurona tenga más o menos de esas. Entonces va a ser súper relevante si hay más o menos para la cantidad de estímulo de la neurona sináptica. Entonces la fuerza de la sinapsis va a tener que ver con cuántos sitios de liberación hay. Por más vesículas que hayan, si no hay en la membrana de la neurona presináptica estas proteínas docking, vamos a ponerlas acá de nuevo, todas estas proteínas que están acá, estas sintaxinas, elementos donde se anclan, estas de acá, estas proteínas y estas proteínas de membrana donde se van a finalmente anclar las vesículas, si hay pocas de ellas, obviamente, aunque tengamos muchas vesículas, no va a haber una mayor estimulación. También, si hay canales de calcio participando, si los canales de calcio varían en su participación, también vamos a tener una fuerza de la sinapsis distinta. Si tenemos más canales, si tenemos menos canales. Entonces tenemos los sitios de liberación, los canales. ¿Y qué pasa con las vesículas? ¿Podemos tener vesículas pequeñas como hay acá? Pequeñas, o podemos tener vesículas grandes, con más o menos neurotransmisor. Entonces, para una misma cantidad por ejemplo, canales de calcio, o una misma cantidad de sitios de liberación, la intensidad de la sinapsis puede ser mayor si estas vesículas son más grandes. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de elementos moduladores que puede haber en una sinapsis química. Son muchos. Entonces, eso le da esta gran capacidad de ser modulado. Otros más hay. Más complejo aún. Tenemos que hay unas proteínas que interactúan aquí a este nivel con las vesículas y los canales de calcio. Y estas proteínas pueden estar favoreciendo la distancia, digamos, generando un anclaje y finalmente facilitando más el proceso. También tenemos entonces distancias en los canales y las vesículas, me equivoqué, canales. También el grado de cercanía que hay entre las vesículas y estos sitios de unión. Se puede dar que esta piscina, ¿se acuerdan que hablamos de las piscinas de vesícula? Puede que estén lejanas o puede que estén más cercanas, eso varía entre neurona y neurona. Entonces esa cercanía también genera mayor o no fuerza de la sinapsis. Si están muy cerca, rápidamente, dejando todo igual, rápidamente, si están más cerca, va a haber una estimulación más eficiente. Y esta es una proteína enlazadora, dice enlazadora, pero es enlazadora. En este caso también está la cercanía, pero aquí es también la participación y la sensibilidad. Esto se le llama priming, o sea, son proteínas que, que quedan ahí, estas vesículas a veces quedan aquí y quedan como predispuestas rápidamente, queda como anclada firmemente y eso genera que la respuesta luego sea más rápida. Esto es un elemento también de proteína enlazante, canal vesícula, que genera impulso a lo mejor más rápido y se llama priming en el sentido de que hay una memoria, una suerte de memoria para que una respuesta sea más rápida en la segunda estimulación. ¿Ok? Quiero ver la hora que tenemos es las 9. Yo creo que podemos hacer una pausa, son las 9:30. Esto ha sido como una especie de resumen y a la vez algunos aspectos nuevos. ¿Ok? Entonces,
¿Qué les parece si hacemos la pausita de 20 minutos? Sí, profe. Ya, ya, hacemos la pausa y seguimos retomando estos temas. Voy a tener que después juntar estos dos videos porque se me cortó el primer video. Entonces nos encontramos a las 9:50, ¿cierto? 9:50 de vuelta acá para que descansemos un poquito. Profe, ¿Sí? al final la prueba quedó para el 26. Para el 26, sí, exactamente. Ah, ya. Todos votaron y estamos de acuerdo. Yo lo dije al inicio de la clase. Quedamos con la prueba para el 26, Javiera. Ah, ya. Ya, gracias. Ok, nos vemos en unos minutitos más. Ya, ahí nos perdimos esa parte de los mecanismos de los procesos. Vamos a seguir con esto de eh, lo que es la depresión sináptica. Ahí se ve esta idea de la depresión sináptica, en que nosotros en rojo tenemos, por ejemplo, que la neurona presináptica estimulamos un pulso eléctrico, que hay una diferencia entre uno y otro de más o menos 200 milisegundos, y se produce una depolarización de la membrana, lo podemos medir en la neurona postsináptica, pero luego el segundo impulso, tenemos que no hay una igual intensidad, porque ha ocurrido esto de la antifacilitación, puede que se hayan acabado las vesículas, entonces por eso la segunda respuesta no es tan alta como la primera. Eso pasa. Y lo contrario es cuando se suman. Pero aquí también tiene que ver con con la frecuencia, ¿cierto? Ya hemos visto el ejemplo de igual cantidad de frecuencia. Aquí si nosotros hacemos un impulso uno tras otro, vamos a tener esta suma. Y es más grande, o sea, no es exactamente una suma. Se suman, pero puede ser no necesariamente algebraica. Pero la idea es la facilitación. Aquí muchos de los fenómenos biológicos no son lineales. Pueden ser lineales, pero no siempre van a ser lineales. ¿Ya? Muchas veces se escapan de la linealidad. La matemática de estos procesos es compleja de modular, se puede, pero nos vamos a encontrar con modelamiento no lineal. Aquí quería mostrarle un nuevo concepto. Este es un nuevo concepto que es muy importante para este tema, que es la estimulación tetánica. La estimulación tetánica es una estimulación que consiste en una secuencia de alta frecuencia de estimulaciones individuales de una neurona. Ya, tenemos acá abajo en rojo voy a ocupar mi super lápiz para ir marcando esto. Acá en rojo, bueno, mi lápiz también es rojo. Acá en rojo nosotros tenemos en toda esta parte, aquí, ¿cierto? En rojo lo que está ocurriendo en la neurona presináptica. Imaginemos entonces que nosotros tenemos una neurona presináptica, como se ve acá arriba, con un electrodo, ¿cierto? Esto mismo que está acá, aquí. Tenemos un electrodo en la neurona presináptica y la estimulamos con distintas frecuencias. Por ejemplo, y vamos haciendo estimulaciones, qué sé yo, estos son 10 segundos, una cada un segundo o menos, da lo mismo, pero lo que quiero mostrarles es que podemos tener una tras otra, pero de repente aquí generamos una respuesta muy intensa, muy frecuente. Eso lo podemos programar, podemos tener un software que nos programa ciertos estímulos a la neurona presináptica y lo hacemos específicamente para que tenga súper precisión en esto y lo estimulamos. Y luego volvemos al tren normal. Acá hay una frecuencia de estímulos y después acá tenemos otra frecuencia de estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es que la estimulación tetánica tiene que ver con este fenómeno de que cuando uno tiene un tren muy rápido, pasa lo siguiente en la neurona postsináptica. Aquí tenemos ahora un electrodo midiendo lo que ocurre en la neurona postsináptica. ¿Y qué pasa en la neurona postsináptica?
si tenemos el equipo que nos mide el voltaje en milivolt, tenemos que antes, cuando tenemos los estímulos regulares, estos que están acá, cierta distancia entre ellos, hay una respuesta que es parecida, ¿cierto? También acá. No hay sumación, porque están en alguna medida separados en el tiempo. Pero si yo como aquí lo estimulo muy rápido, ahí va a pasar lo siguiente aquí. Se va a producir la sumación. Esto mismo que yo les hablaba antes, de que se suman, donde estaba acá la suma, esto de acá. Va a pasar lo mismo, la suma. Esa suma que está aquí, la vamos a tener acá. Aquí. ¿Ok? Entonces, sí, eso era esperable, el potenciamiento. Y ahora, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos esta alta frecuencia de estímulo, se le llama una estimulación tetánica porque es muy intensa. Ya vamos a ver por qué, de dónde viene la palabra tetánica, pero quiero mostrarle primero el fenómeno. Cuando nosotros tenemos este potenciamiento, fíjense lo que pasa cuando se acaba esta estimulación muy frecuente y volvemos al patrón normal, ¿cierto? Al patrón normal. Fíjense lo que pasa con el potencial en la neurona postsináptica. Decae, pero empieza a decaer lentamente. No vuelve a esta condición, no vuelve a esta condición. Uno debería esperar eso. Que luego de esta intensidad se vuelve a una... o sea, yo tengo una frecuencia baja, tengo una frecuencia alta, luego vuelvo a tener una frecuencia baja, pero el potencial sigue alto y empieza a decaer. Entonces, esto se llama un potencial post-tetánico. Hay un potencial post-tetánico en que hay un decaimiento lento y hay una suerte de memoria. ¿Ok? O sea, lo que uno debería esperar acá, si las neuronas fuesen, digamos, maquinitas exactamente predecibles, o digamos, de alguna forma, deberíamos esperar que al disminuir la frecuencia de los estímulos, debería pasar lo mismo que pasaba antes, ¿cierto? Que se mantiene ese nivel. Pero no, lo que ocurre es que hay un retardo, hay una suerte de retardo en la forma en que decae este potenciamiento, esta sumación que hubo, esta suma que hubo, toda esta parte se mantiene y empieza a decaer lentamente. ¿Ya? Lentamente. Ese se llama el potenciamiento post-tetánico. ¿Y qué ocurre entonces? Que este estímulo intenso de alguna manera queda registrado en la neurona. Queda de alguna manera registrado ese voltaje alto que se dio, esa depolarización grande que se dio, se produce una caída del efecto facilitador, potenciador, que cae lentamente. Vamos a ver acá, ¿de dónde viene la idea del tétano? ¿Ya? ¿Por qué se le llama tetánico? ¿Ya? Tetánico, ¿por qué se llama tetánico? ¿Por qué? Bueno, un paréntesis acá, pero el tétano es una enfermedad que es producida por esta bacteria, Clostridium tetani. Aquí está esta bacteria, y que tiene aquí en esta parte azul una toxina. ¿Ya? Una toxina que está inactiva. Muchas bacterias les pasa eso, que tienen toxinas que en vida libre son, no son activas sus toxinas. Entran a un ser vivo y se transforman, se convierten en tóxicas. ¿Qué ocurre acá? Acá está la toxina, que tiene una parte A y una parte B. La parte B, esta es la parte A de activa y B de binding, de que se une. ¿Ya? Esa parte se une ingresa a la célula. Es como el coronavirus. Ustedes saben que el coronavirus también tiene una proteína de unión, el famoso spike de binding que se une, y luego de eso, ¡blum!, la célula pulmonar cree que es algo bueno y lo mete dentro del virus, y después el virus se reproduce al interior. Aquí pasa lo mismo, algo parecido, en el sentido que la bacteria tiene una toxina que tiene una zona de unión de la proteína que se une a la membrana de la célula y se produce un ingreso. Y la parte B es la parte activa,
Esta parte activa es la que tiene un efecto negativo. Acá está, aquí a la derecha se muestra algo parecido. Esta toxina se llama la tetanoplasmina, y aquí se ve también lo que le mostraba recién en la figura de la toxina que se une, que ingresa. ¿Y qué pasa con esta toxina? Esta toxina inhibe la liberación de neurotransmisor, pero inhibe a los transmisores inhibitorios. ¿Se acuerdan de GABA? GABA es un neurotransmisor que inhibe a la neurona postsináptica. Hay neurotransmisores excitatorios, hay neurotransmisores inhibitorios. GABA es un neurotransmisor inhibitorio que normalmente inhibe. La inhibición tiene que ver con es una adaptación también. Hay estímulos que el ser vivo no requiere de seguir siendo estimulado y los inhibe. ¿Ya? Algunos que son innecesarios. Hay una característica que es la de, ¿cierto?, estar produciendo ciertos estímulos inhibitorios. Pero resulta de que esta toxina participa en este proceso de inhibir lo inhibitorio. Y cuando se inhibe lo inhibitorio, ¿qué pasa? Se excita. ¿Y qué pasa? Que aquí nosotros tenemos esta neurona que está enervando un músculo. Ya no es una neurona, bueno, la neurona neuromotora, la neurona enerva un músculo, que es otra célula, que hay una sinapsis también ahí, y resulta que muchas veces, digamos, sin la infección con esta bacteria y sin el tétano, la neurona está normalmente inhibiendo el músculo no se contrae, el músculo está inhibido. Pero resulta de que si esta toxina inhibe el mecanismo inhibitorio, la neurona va a liberar va a estar estimulando permanentemente, va a estar estimulando finalmente, o sea, el músculo va a estar, perdón, el músculo no va a estar inhibido a ese punto, el músculo no va a estar inhibido y se va a contraer. ¿Ya? El músculo que normalmente está inhibido va a dejar de ser inhibido y se va a contraer. Y eso produce una enfermedad que se llama tétano, en que los músculos se contraen hasta con pulsos de contracción. Y es tremendamente dolorosa. No sé si la han escuchado por ahí. Todos nos vacunamos contra el tétano. Ustedes cuando chicos tienen que haberse vacunado. Son como 2 o 3 dosis del tétano. Es una bacteria que está en todos lados. ¿Ya? Está en todos los ambientes. Y que clásico es el que cuando está sobre todo en fierro oxidado, como que una bacteria le gusta mucho vivir en su ambiente de fierro, rico en fierro. Entonces cuando uno tiene un clavo oxidado es muy peligroso. Si uno se entierra un clavo oxidado, es muy probable que entre esta bacteria, este Clostridium, y nos transmita y nos genere una respuesta tetánica. Y los músculos se contraen, es tremendamente doloroso. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchos impulsos. Hay muchos impulsos y si pueden ver, buscar por ahí videos, son terribles. Mejor que no los vean en realidad, de personas con tétano, porque están totalmente contraídas y es porque hay mucho impulso nervioso. O sea, muchas contracciones musculares. Entonces, de ahí viene la idea de esto que le digo acá. Todo esto para explicarle este asunto de, aquí quedó todo rayado, pero ese es el tren intenso eh, de estímulos, y esos trenes intensos de estímulos generan este potenciamiento postetánico que a la larga se traduce en una memoria. Fíjense ustedes, aquí vamos a mostrarles de nuevo lo mismo, de otra forma, en la misma idea, pero graficada de otra forma, en que tenemos la estimulación tetánica ha permitido descubrir que los estímulos frecuentes pueden mantener la fuerza de la sinapsis, no decae, se mantiene la fuerza de la sinapsis por largos periodos de tiempo. Y esto se ha propuesto que esto sería la base de la memoria. Acá hay un gráfico que es un poquito más complejo que el anterior porque se grafica aquí en la ordenada, ¿sí? La ordenada, el impulso medido como porcentaje de cambio en el tiempo. ¿Ya? Y nosotros tenemos que ciertos estímulos van generando un cambio. Supongamos que es el doble, el 100% de cambio. Como lo veíamos acá, que tenemos
un aumento al doble. Aquí hay un aumento, ¿cierto? Por el potencial, ¿cierto? Por el potencial que aumenta en un 100%. Pero estos son estímulos pausados con cierta regularidad que producen un aumento del doble de la depolarización, un aumento del doble. Por eso aquí entonces estamos graficando este impulso excitatorio de la neurona postsináptica comparado con el control, que equivale a un 100%. Ya hay un estímulo, pero es, supongamos, el doble, nada más que el doble, aumenta al 100%. Pero cuando tenemos nosotros este estímulo post-tetánico, que aquí se ve negrito porque son muchos estímulos seguidos, uno detrás del otro, son varios, aquí está mal. ¿Qué ocurre? Que ese cambio es mucho más grande que el 100%, puede ser el 300%, se mantiene alto, mucho más alto, y eso decae lentamente. ¿Ya? Y esto se llama entonces el potencial tetánico postsináptico, que es la caída, esta caída que yo les mostraba acá antes. ¿Ok? Y entonces eso es el efecto de memoria. Ahora, esta memoria que se ha visto aquí, este efecto memoria a partir del potenciamiento, esta memoria, ¿cierto? Pero es de corto plazo. Es corto plazo, vamos a poner acá. Porque ocurre, digamos, vamos a ponerle aquí para corta, ¿cierto? Porque es más cortita. Y se ha visto que después que decae no llega exactamente a cero. Aquí, por ejemplo, o al nivel en que estaba antes, acá se ve que como que se aproxima, ¿cierto? Que se va aproximando y que podría eventualmente llegar al mismo nivel que acá. Pero se ha visto que pasa que llega a un nivel que está más alto que el basal que tenía antes. Y esto es el potenciamiento tetánico, pero largo, en que se mantiene el nivel. Entonces, a esto se le llama una memoria de largo plazo. Esta es larga, es un efecto que tiene el estímulo tetánico, pero un efecto de largo plazo, en el que se mantiene más en el tiempo. ¿Ok? Queda clara la idea de que este potenciamiento implica este efecto sumatorio, que luego de que se ha dado este efecto tetánico intenso, el potenciamiento decae lentamente. Decae y eso ocurre y genera este pequeño, este periodo de memoria, como se le llama, pero no, en algunos casos, no siempre, pero se ha visto que ocurre, que en algunos casos no llega al nivel basal previo, sino que queda ya en un nivel más alto y eso permanece en el tiempo por semanas. ¿Ya? Y eso se le llama más de largo plazo, un efecto de memoria de largo plazo. Aquí está el esquema. ¿Sí? ¿En qué otras situaciones se da este efecto, aparte que cuando no le da lo del tétanos? Mira, hay un efecto práctico y que ustedes lo han vivido, yo creo que sí. Cuando han estudiado, ustedes a veces, por ejemplo, quieren aprenderse algo, quieren memorizar algo que hacen, lo repiten, lo repiten. ¿Cuál es el nombre de la enzima? Acetilcolesterasa, acetilcolesterasa, acetilcolesterasa. ¿Han visto que uno trata a veces de repetir mucho algo? ¿De repetir mucho algo para memorizarlo? ¿Ya? Los neurofisiólogos dicen que aquí está la base de eso. Ya no es la bacteria, ¿cierto? Y el tétano, sino que en el fondo son estímulos repetidos lo que a ti te generan memoria. Ya. ¿Ok? Entonces uno, y no es casualidad que uno, para cuando quiera memorizar algo, lo repita muchas veces. Hay un aprendizaje básico que es el que se adquiere repitiendo. Hay otro aprendizaje más complejo que es con uno asocia. Pero no lo vamos a ver de eso ahora. Vamos a hablar de esto, que es más simple, pero es básico y también muy importante, y que es la repetición de un estímulo, entonces, que nos genera memoria. Se dice de que esto también se le llama, a veces se le llama imprinting, que queda marcado. Cuando a veces los estímulos son muy fuertes, quedan marcados.
y en alguna medida van a estar ahí presentes. ¿Ya? Dicen que los niños que son felices, no, cuando adultos no recuerdan su infancia, porque muchas veces las cosas trágicas quedan marcadas y se recuerdan más. No sé si han escuchado eso, pero se supone que mientras más felices han sido los niños, menos recuerdan su infancia cuando adultos. Porque no ha habido estos eventos de impacto. Todos sabemos que a veces hay algo que hemos visto, algo que hemos vivido, que nos generó muchos estímulos y eso no permanece. ¿Profe? ¿Sí? Y cuando se bloquean memorias, por ejemplo, en niños chicos que sufren trauma, a veces sucede que se bloquea la memoria. ¿Cómo Claro. funciona eso? ¿O No, no no, sucede así, tan así? no, sí, yo sé que pasa eso, pero el mecanismo hoy no lo sé. Ahí el mecanismo, claro, ahí pasa que están los fenómenos cognitivos de nivel superior, donde, claro, donde se dan otras cuestiones más complejas. Yo no sé la base de eso, yo no conozco cómo es que se produce ese bloqueo, pero puede ser porque es extremo y es adaptativo. ¿Ya? Pero también tiene que ver con el entorno, ¿no? O sea, los psicólogos, de hecho, no sé si ustedes han escuchado la diferencia entre la psiquiatría y la psicología, ¿cierto? Los psiquiatras normalmente ven estas cosas de esta forma, molecular, neurotransmisores, la mecánica, ¿cierto? Pero el psicólogo se queda muchas veces sin esa mirada. El psicólogo analiza las conductas, analiza los desempeños, entonces el mecanismo es más difícil de estudiar. Y a veces es casi, por ejemplo, estas máquinas que ahora nos permiten escanear el cerebro en tiempo real, están dando luces de cómo ocurren estos fenómenos. Pero podría ser adaptativo el bloquear ciertos eventos. De lo contrario, tu vida no sería viable, o sea, podría. Pero no conozco el mecanismo de bloqueo de trauma. Sí, sí, conozco este mecanismo de memoria que ocurre en muchos animales, en muchos organismos, no solamente en el ser humano, que se da este efecto de que muchos impulsos, uno tras del otro, quedan en este caso, almacenados en la neurona. Entonces, hay un ejemplo práctico, pero quizás los ejemplos también más buenos son los que vamos a ver ahora, de sistemas más simples, que son la habituación, por ejemplo, la habituación. Ya, pero quería destacarles acá que tenemos claro que los impulsos se mantienen, después tenemos el potenciamiento postsináptico y el potenciamiento de largo plazo, con efectos de memoria corta, con efectos de memoria larga. Eh, Aquí quería contar el caso de experimentos que se pueden hacer, que son más o menos, que son viables, que se han desarrollado con nudibranquios. Los nudibranquios son estos babosas de mar, también se les llama, son caracoles sin concha, invertebrados marinos, y son más o menos grandecitos, o sea, así como pueden ser, no son tan pequeños, se pueden llevar al laboratorio. Y los moluscos tienen sistema nervioso súper complejo, por eso yo les recomiendo que vean el video de los pulpos, que los pulpos son familiares de los caracoles, son moluscos también, de un grupo especial que son los cefalópodos, y los pulpos tienen un sistema nervioso increíble. Vean el video porque es impresionante sobre los pulpos, cómo tienen un sistema nervioso extremadamente desarrollado. De hecho, ellos ven por la piel, tienen fotorreceptores en sus tentáculos. Se dice que es como un ojo que anda entero andando en el agua. Bueno, los pulpos son familiares, son moluscos, así como el loco, que ustedes han cuyo loco, ¿cierto? O no sé si en lapas, ¿alguno de ustedes ha comido lapa, loco? ¿Conocen el loco? Es casi extinto, que le han Qué dado. rico. Sí, pues, son animales que tienen sistemas nerviosos complejos, especialmente los cefalópodos.
Y estos aplicia, que son los nudibranquios, caracoles de mar sin concha, se ocupan para hacer estudios de aprendizaje. Están ocupados, hace un tiempo. Y aquí se encontró esto de la habituación. Y en el fondo es la disminución en la intensidad de una respuesta refleja a un estímulo cuando el estímulo se presenta repetidamente. Y tiene que ver con esto que vimos nosotros de la antifacilitación. Y resulta que hay un estímulo frecuente. ¿Y qué es lo que aquí se hizo? Es que estos animales se pueden poner en un acuario y alguien puede estimular con una pinza, por ejemplo, con una pequeña puntero pequeño, táctil, el sifón. Cuando a estos animales uno estimula el sifón, las branquias, que es el sistema respiratorio, se contrae. Ya, entonces la respuesta es bien bonita, bien fácil de evaluar y de medir. O sea, esa es una de las cuestiones que más interesa también en ciencia, que es medir. O sea, aquí nosotros no armamos cuentos, sino que tenemos que medir. Entonces, ¿qué es lo que se mide aquí? Es la amplitud en que se retrae la branquia. La branquia, cuando un investigador toca el sifón, la branquia que está aquí, este órgano que está acá, se retrae. Y eso tiene que ver con cuánto se retrae. ¿Ya? Entonces, al inicio se retrae mucho. Yo estimulo, se retrae menos. Yo estimulo, se retrae menos. Yo estimulo, se retrae menos. Y empieza también a decaer la intensidad lentamente de la estimulación. Y a eso se le llama la habituación. Y tiene ventajas adaptativas también. Pero eso por un lado. Un ejemplo de habituación es, por ejemplo, también cuando nosotros te escuchamos una alarma en la mañana. Nos levantamos en la mañana, escuchamos la alarma y nos despertamos, saltamos al tiro. La segunda vez ya no tanto. La tercera ya menos. Y después ya no lo escuchamos. O cuando un auto también. Está sonando el auto del vecino, alguien tocó el auto del vecino y suena la alarma, pi, pi, pi. El gato, que yo, pasó arriba del auto y suena la alarma del vecino, y al inicio nosotros escuchamos la alarma y el vecino no está, supongamos, y la alarma sigue sonando, así. Y después de un rato ya ni nos damos cuenta, a pesar de que sigue sonando la alarma, ¿cierto? El estímulo sigue, pero nosotros ya no estamos respondiendo igual. Nos hemos habituado, y eso se llama, es una palabra coloquial, ¿cierto? La habituación. Y tiene que ver con esto, con que la intensidad de respuesta va decayendo por el proceso de antifacilitación. Por ejemplo, ya no tenemos tantas vesículas, al inicio se liberaron un montón de vesículas, y luego ya no tenemos tantas vesículas. Entonces se produce un decaimiento. ¿Ok? Esa es la estimulación. Esto mismo, bueno, eso se ve aquí en este gráfico. También estos investigadores lo hicieron tocando distintas partes del cuerpo para ver cómo se retrae también la branquia, con lo que aquí se mostraba en el estímulo en la cabeza, y también se produce un decaimiento. Pero sí, acá hubo una cosa interesante que también se da, que es lo opuesto, ¿ya? Que es la sensibilización. Y hay una respuesta aumentada. La sensibilización es una mejora prolongada, una respuesta, refleja a un estímulo. No, es que no lo leo acá abajo. Ahora, va aumentando, pero usualmente esto tiene que ver con otro estímulo, está vinculado un poco a otro estímulo. No es simplemente la mejora prolongada, sino que resulta también de otro estímulo. Por ejemplo, cuando se toca en conjunto el sifón y se toca con la cabeza, eso va reforzando el estímulo y entonces aumenta. ¿Ya? Se produce una cosa un poco distinta. En términos globales es lo opuesto. O sea, en vez de caer y habituarnos, aquí cada vez somos más sensibles. Por eso se llama sensibilización. Somos más sensibles a la respuesta y empieza a haber un feedback positivo en vez de un feedback negativo. ¿Se acuerdan de los feedback? Retroalimentación negativa, ahí teníamos nosotros la habituación. En cambio, la sensibilización es lo contrario, empieza a aumentar y se hace más sensible.
Es como que si nosotros cada vez nos irritáramos más por algo. Pero aquí el mecanismo tiene que ver con que hay un estímulo, pero que está asociado a otro que potencia la respuesta. ¿Ya? Eso es la sensibilización. Eso es lo que yo les contaba un poco también con el aprendizaje asociativo, que, se ha visto de que si uno, uno puede aprender algo con este ejercicio de repeticiones, pero también uno puede asociarlo con algo y eso a veces genera una mayor capacidad de recordar. Si uno asocia algo con algo, es como un doble estímulo. Por ejemplo, se dice que es conveniente cuando uno quiere recordar los nombres de las personas es asociarlas con algo, con una característica. La gente que trabaja con mucha gente no se puede recordar todos los nombres y hay un truco que es asociar a la persona con el nombre con algo y eso termina por ser una asociación que genera la sensibilización. Lo importante es que hay un segundo estímulo. Quería contar el caso de este investigador, Kendall, que ganó el premio Nobel, este científico, este caballero con su mita, ahí está con una plicia, ya está con un nudibranquio, blanco, esto que yo les contaba, que él lo ocupó para estudiar. Y este caballero inicialmente quería estudiar, de hecho era ingeniero, pero se dedicó a la biología, y él quería entender cómo es que las personas hacen las cosas mejor. Así de simple, él ya le he dicho que quería estudiar cómo la gente va mejorando y el desempeño en algo. Y terminó trabajando en neurobiología. Entonces, una de las características fundamentales de la memoria es que, eso está entre comillas porque lo dijo él, ganó el premio Nobel por este tipo de investigaciones. Una de las características fundamentales de la memoria es que se constituye por etapas. La memoria de corto plazo dura unos minutos, mientras que la memoria a largo plazo puede durar muchos días o periodos más largos. Los experimentos sobre el comportamiento sugieren que hay una transformación gradual de la memoria de corto plazo y además esta transformación se logra mediante la repetición. Práctica implica perfección. Eso es lo que él quería investigar originalmente, que es la práctica. Y eso ya lo sabemos, ¿cierto? Mientras más uno practica algo, lo termina realizando bien. Entonces, aquí hay un efecto de la repetición para lograr un mejor desempeño. Entonces, este investigador, trabajando con estos animalitos, se ganó el premio Nobel, haciendo todo estímulo, y describiendo estos fenómenos de habituación, sensibilización, aprendizaje de corte largo plazo, y también hizo estos estudios después moleculares y histológicos también. En Chile tenemos algunos neurobiólogos que también bien destacados, y casi todos ellos hicieron sus doctorados en el extranjero, cuando en Chile no había posibilidad de hacer doctorado, pues, o sea, los doctorados en Chile son de los años 80 más o menos, quizás por ahí por los 70, pero antes no había doctorado en Chile. Entonces la gente tenía que irse afuera, a Estados Unidos, Inglaterra. Y estos investigadores trabajaron con estos grupos, Joaquín Luco, eh, le llamaban el Loco Luco, el profesor de la Católica, Ramón Latorre, de la Chile, que también ahora se fue a Valparaíso, y Mario Luxoro de la Chile. Fueron muy importantes en neurobiólogos en Chile. Bueno, Joaquín Luco ya no está con nosotros, Mario Luxoro tampoco, Ramón Latorre sí, él es muy vigente todavía, ya tiene sus años, pero está ahí. Todos ellos trabajaron con calamares. Eh, en Chile hay una estación marina en Valparaíso que ha sido un centro de estudio de neurobiólogos por los calamares, y ahí han hecho un montón de estudios en donde han estudiado esto del aprendizaje, las bases moleculares, sobre todo Ramón Latorre, ahora está trabajando más en las bases moleculares. Y Joaquín Luco con su mita también, así como que ya quería contarles una cosa importante para, indicarles que algo que tiene que ver un poco también con la complejidad neuronal y algo que vimos de las neuronas, de la diversidad de morfología de las neuronas, eh,
que le agrega más complejidad a este asunto. Supongamos nosotros tenemos acá una neurona que tiene dos terminales axónicos, ¿cierto? Son multipolares, ¿cierto? Neuronas que pueden tener estas características. O sea, no siempre las neuronas tienen un solo axón, pueden tener dos axones. Y lo que se muestra acá es que, por ejemplo, esta neurona tiene sus dendritas y tiene un impulso que va viajando acá con una cierta frecuencia de impulso, que podría ser tetánico, ¿cierto? O no, pero tiene una cierta frecuencia. ¿Y qué pasa cuando tenemos situaciones como esta? Dado el largo de esto, dado la característica física, dado una sola neurona que está estimulada de una cierta forma, puede tener diversos patrones de estimulación en la neurona postsináptica. No necesariamente hacer el mismo. Eso pasa por la química, por la sinapsis química. Si fuesen eléctricas, serían parecidas, ¿ya? Porque la eléctrica es como repetir el mismo patrón. En cambio, la modulación que tiene la sinapsis química da posibilidades mayores de que haya variación en el estímulo. ¿Ya? Entonces las neuronas les pasa esto, se estimulan de una forma, pero ellas no necesariamente van a mantener un patrón de estimulación idéntico en las siguientes neuronas. Puede que sí, pero puede que no. ¿Ya? Entonces hay una misma neurona puede transmitir distintas señales. ¿Ya? Eso quería mostrárselo porque le agrega más complejidad a todo lo que hemos visto. Y aquí volvemos un poquito a la memoria porque destacar algunas cosas. Un segundo de actividad eléctrica puede producir un efecto que dura horas, eso lo sabemos por este potenciamiento. Una experiencia breve pero intensa a nivel presináptico puede perdurar por mucho en el sistema nervioso. Una determinada fuerza de sinapsis puede mantenerse en el tiempo si ella involucra un cambio físico. Esa es la otra cosa importante. Que estos cambios que hemos visto acá son con las mismas elementos físicos, digamos, la misma neurona, todo lo que hemos visto puede que nos involucre cambio en los componentes, la misma cantidad de neurotransmisores, la misma cantidad de receptores, la misma forma en que se organizan y están histológicamente ordenadas las neuronas. Pero este mismo investigador, Kendall, se dio cuenta de que la memoria puede, o sea, digamos, la fuerza de los estímulos, la intensidad de la sinapsis, la fuerza de la sinapsis, puede generar cambios físicos, en el sentido de que aumentan la expresión de genes, aunque cambia el tropismo de las células, pueden alargarse o acortarse las neuronas, establecer nuevas conexiones de acuerdo a los estímulos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes qué pasa. Aquí esto pasa, se ha demostrado que pasa en el hipocampo. Cuando hay un patrón de estímulo y se genera este potenciamiento postsináptico de largo plazo, el LTP, si se mantiene, puede pasar que se estimulan segundos mensajeros dependientes de calcio que produce la neurona sináptica que sea más sensible a un neurotransmisor. Eso ya sabemos que, pero eso ocurre porque se da un mecanismo a nivel, digamos, de transcripción. Es un mecanismo de señalización que termina aumentando la expresión y síntesis de más receptores. ¿Ya? Entonces, un potenciamiento puede desencadenar un proceso de señalización que termina trabajando como un modulador de la transcripción, un, un elemento que finalmente termina generando más receptores y resulta que nosotros tenemos nuevas posibilidades de sinapsis en otra parte de la neurona. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por ahí? La inserción de nuevos receptores en la membrana postsináptica aumenta la amplitud de la respuesta postsináptica. Entonces aquí hay un cambio físico en el sentido de que la prolongación de un estímulo
puede desencadenar finalmente un mecanismo de transcripción y que finalmente redunda en una mayor cantidad de receptores en las neuronas, que antes de ese proceso no tenía tantos receptores y luego tiene más. Entonces se produce ya un establecimiento físico. Y todos estos fenómenos también pueden ser reversibles, pero de hecho implica ya no solo los mismos elementos, sino que se agregan elementos. Entonces eso le da cierta estabilidad al proceso de memoria, ¿ya? Por ejemplo, de responder a algo y mantener esa respuesta puede darse porque ahora hay una posibilidad física de que se realice, en el sentido de que hay más moléculas. Sinapsis axoaxónicas pueden producir efectos de depresión y facilitar una neurona postsináptica. Claro, eso ya lo habíamos visto, que puede que se dé este efecto de que un axón eh, interactúa con el axón de otra neurona, y esto lo que va haciendo, o que va generando, son nuevas interacciones que ocurren y que antes no estaban, y que pueden generar entonces mayor depresión y facilitación. O sea, se ha visto que hay, dada una cantidad de estímulos, nuevas conexiones, por ejemplo, de este estilo, axoaxónica. Y aquí cobra importancia en ese tipo de conexión un tipo de neuronas que son las interneuronas. Fíjense ustedes, este es un concepto más o menos nuevo, que no lo he hablado antes. Lo clásico es esto: tenemos la neurona presináptica y la postsináptica, ¿cierto? Siempre, eso lo hemos tenido claro. Pero resulta que hay neuronas que se llaman interneuronas, que en el fondo se involucran en esta conexión, se involucran y pueden generar un aumento por ejemplo, de la facilidad. Pueden aumentar, si es una neurona postsináptica que inhibitoria, puede inhibir algo, o puede ser una interneurona que facilita. Entonces, estas neuronas no son las que están necesariamente percibiendo el estímulo, sino que ellas intervienen aumentando o disminuyendo como agentes moduladores de la neurona con estas uniones axoaxónicas. ¿Se fijan? Son uniones axoaxónicas y, y tienen ese rol de estar modulando la complejidad de las conexiones neuronales. Por ejemplo, las interneuronas pueden involucrar sinapsis que puedan regular la fuerza de la sinapsis. Acá tenemos esa activación, ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? La activación con una inhibición que decae o un aumento en la potenciación, pero lo que le quiero decir de que este fenómeno no es solo una cosa que implique a la neurona presináptica o postsináptica, sino que hay otro elemento que interviene. Estas neuronas, interneuronas, forman una glía. Son órganos que están ahí participando de potenciar o disminuir la interacción. Entonces, es un elemento físico. Se ha visto que estas neuronas pueden aumentar en cantidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de que las neuronas también pueden reproducirse, pueden multiplicarse y propagarse? Eso se daba en el hipocampo, por ejemplo, donde estas interneuronas, aumentan su cantidad y regulan estas neuronas, esta interacción basal que se da entre las dos neuronas que vienen con un impulso de acá para allá, ¿cierto? Y aquí se meten ellas y logran agregarle complejidad. Acá está el descubrimiento que hizo este investigador, que vio que habían histológicamente, ¿cierto? Con estudios histológicos también, estas uniones axoxónicas y que estaban involucradas en la memoria a corto plazo. Pero resulta de que la memoria a largo plazo es también facilitada porque hay un desarrollo y crecimiento, por ejemplo aquí, de nuevas sinapsis. ¿Estamos en la hora? ¿Sí?
Ya, ok, 2 minutitos, pero justo en la última. Justo en la última. Así que eso, para terminar contándoles que hay una expresión de genes nueva, por ejemplo, de receptores, pero también las neuronas se desarrollan y desarrollan nuevas terminaciones que desencadenan entonces que este fenómeno se mantenga, que ahora con un sustento físico. ¿Ok? Mañana continuamos entonces con estas historias. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, que esté Chao, muy profe, bien. gracias. Profe, gracias, que esté bien. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Profe, ¿Sí? ¿Sí, Lisel? yo tengo una consulta, pero es más Ajá. bien de carácter Práctico. relacionado con los bosques. Ya, ya. Era Cuéntame. porque no, que resulta que mi mamá ha intentado tratar de como limpiar ese bosque, pero no ha logrado